Había una banca de madera frente al Parque México, en la colonia Hipódromo, que Ernesto Villanueva conocía mejor que su propio nombre. La había ocupado tantas noches que la madera tenía la forma de su espalda grabada en ella, como si el parque mismo hubiera terminado por aceptarlo después de tanto tiempo. Ernesto tenía 71 años y llevaba casi 4 viviendo en la calle. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que tenía una ferretería pequeña en Tlalnepantla, una esposa que olía a jabón de lavanda y un hijo que estudiaba contabilidad en la universidad. Hubo un tiempo en que Ernesto Villanueva era un hombre con dirección, con nombre en el timbre de una puerta, con café caliente esperándolo cada mañana. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Ese tiempo terminó en 1994, cuando la crisis económica se llevó su negocio, sus ahorros y poco después su matrimonio. No fue de golpe, fue lento, como cuando el agua va carcomiendo la roca sin que nadie lo note, hasta que un día la roca ya no está. Primero cerró la ferretería, después vendió el coche, después la casa. Su esposa, Carmen, lo esperó 2 años mientras él buscaba trabajo, rehacía planes, prometía que todo iba a mejorar. Pero hay un tipo de cansancio que no tiene cura con promesas, y Carmen finalmente tomó a su hijo y se fue a vivir con su madre en Querétaro. Ernesto no la culpó entonces, no la culpaba ahora tampoco. Lo que nadie te cuenta de vivir en la calle es el silencio. No el silencio de la noche, sino el silencio de la gente. El silencio de las personas que pasan a tu lado sin mirarte, como si fueras un poste, como si ocuparas el mismo espacio emocional que una alcantarilla. Ernesto había aprendido a calcular cuánto valía ante los ojos de un extraño en menos de 2 segundos. Bastaba ver cómo cruzaban la mirada hacia otro lado cuando él se acercaba. Bastaba escuchar el ligero cambio en el paso, ese medio trote involuntario que hacía la gente cuando veía a alguien como él. 4 años de eso te van apagando por dentro de una manera que no se ve desde afuera, pero que pesa más que cualquier hambre. Esa mañana de marzo de 1997, Ernesto llevaba 2 días sin comer nada sólido. Había conseguido un café aguado en un puesto de la calle el día anterior, porque la señora que lo atendía a veces le dejaba los fondos del termo cuando ya iba a cerrar. Pero comida de verdad, con temperatura y sabor, y la sensación de llenura en el estómago, eso llevaba 48 horas sin sentirlo. Las manos le temblaban. No de frío, aunque la mañana estaba fresca, sino de ese temblor específico del cuerpo cuando lleva demasiado tiempo operando en vacío. Se había parado en la esquina de Ámsterdam y Sonora porque era una zona de mucho movimiento, y a veces la gente que salía del mercado traía cambio suelto en la mano. Había pedido ayuda a 14 personas esa mañana. 14. Las contaba porque contar le daba la sensación de que había una lógica en todo aquello, un sistema, algo que podía medir y controlar, aunque fuera solo en su cabeza. De esas 14 personas, 11 lo habían ignorado por completo. 2 lo habían mirado con una expresión que él ya sabía leer perfectamente, esa mezcla de incomodidad y culpa que termina siempre en acelerar el paso. Una sola le había dado 5 pesos, con una prisa que dejaba claro que no quería que nadie la viera dándoselos. Ernesto estaba pensando en rendirse e irse a buscar algo en los contenedores detrás del mercado, cuando escuchó un revuelo al otro lado de la calle. Ernesto no era el tipo de hombre que se emocionaba fácilmente con las celebridades. En su otra vida, la vida con ferretería y casa y café de las mañanas,
Había visto a varios famosos en la televisión sin sentir nada especial por ellos. Eran personas que salían en una pantalla, nada más. Pero Raúl Velasco era diferente. Aunque Ernesto no hubiera sabido explicar exactamente por qué. Quizás porque siempre en domingo había sido el ruido de fondo de sus mejores años. Quizás porque la voz de Velasco, presentando a los artistas, estaba mezclada en su memoria con las tardes en que su hijo era chico y se sentaban los tres juntos a ver la televisión con la cena en la mesita del comedor. Quizás porque hay ciertas voces que no pertenecen a una persona, sino a una época completa de tu vida. El revuelo era un pequeño grupo de personas que se había formado en la banqueta de enfrente. Ernesto entrecerró los ojos, que ya no le funcionaban tan bien como antes, y tardó unos segundos en identificar la causa del alboroto. Había un hombre alto, de traje oscuro, rodeado de 2 o 3 personas que claramente trabajaban con él. Cargaban carpetas, hablaban entre ellos, miraban relojes. La figura central saludaba a los transeúntes que se acercaban con esa soltura particular de alguien que ha pasado décadas siendo reconocido en público y ha hecho las paces con ello. Era Raúl Velasco. No había duda. Ernesto sintió algo moverse en su pecho. No euforia, no exactamente. Era algo más parecido a un reconocimiento, como cuando ves en la calle a alguien de tu pueblo natal después de muchos años. Velasco representaba algo que Ernesto había perdido. El mundo de antes, el mundo en que él todavía era alguien. Y quizás por eso, en lugar de quedarse donde estaba como hubiera hecho con cualquier otro famoso, Ernesto sintió el impulso de cruzar la calle. Sus piernas obedecieron antes de que su mente terminara de evaluar si era buena idea. Caminó despacio porque sus rodillas habían empezado a resentir los 4 años de bancos de parque y suelos húmedos, pero caminó. Mientras cruzaba, pensó en lo absurdo de la situación. Un hombre en su estado, acercándose a una figura como Raúl Velasco. Pensó que probablemente los asistentes lo pararían antes de que llegara a 2 metros. Pensó que era posible que ni siquiera lo vieran, que pasara junto a ellos sin registrarse en ninguna mirada, como le ocurría con tanta frecuencia. Pero algo lo siguió moviendo hacia adelante. Tal vez era el hambre, tal vez era algo más viejo que el hambre. Cuando estuvo suficientemente cerca, uno de los asistentes lo notó y frunció ligeramente el ceño con esa expresión de quien evalúa una situación en décimas de segundo y ya tomó una decisión. Ernesto lo vio venir y habló antes de que el hombre pudiera decir nada. Hablé directamente hacia Velasco, saltando al asistente como si no existiera. «Disculpe, señor Velasco, no quiero molestar. Solo necesito 20 pesos para comer algo». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. No había súplica en ella. Era una petición directa, casi formal, como la haría alguien que todavía recuerda lo que era pedir las cosas de frente. Velasco, que había estado hablando con uno de sus acompañantes, se detuvo. Giró la cabeza hacia Ernesto y lo miró. Hay una diferencia enorme entre que alguien te vea y que alguien te mire. Ernesto lo sabía mejor que nadie, porque llevaba 4 años siendo visto sin ser mirado. La gente lo veía constantemente, lo veía y procesaba su presencia como información de fondo, como el sonido del tráfico o el olor a cemento húmedo, algo registrado y descartado en el mismo instante. Ser mirado era otra cosa. Ser mirado significaba que alguien decidía detenerse en ti, no pasar a través de ti. Raúl Velasco lo miró. No fue una mirada larga. Fueron quizás 3 o 4 segundos. Pero en esos segundos Ernesto sintió algo que no sabía que le faltaba hasta que lo tuvo de vuelta.
la sensación de existir ante los ojos de otro ser humano. Velasco no hizo la cara de incomodidad. No desvió la vista hacia un lado. No fingió que estaba buscando algo en sus bolsillos para justificar la falta de respuesta. Lo miró, y en esa mirada había algo que Ernesto tardó un momento en identificar, porque hacía demasiado tiempo que nadie se lo dirigía. Era atención genuina. El asistente, que había fruncido el ceño, dio un paso hacia adelante. «Señor, ahorita tenemos que...» comenzó a decir. Velasco levantó una mano sin voltear a verlo. El asistente se detuvo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Velasco. Su voz era exactamente igual a como sonaba en televisión, grave, pausada, con ese peso particular de alguien acostumbrado a que sus palabras llenen un espacio. «Ernesto, señor. Ernesto Villanueva. Soy de Tlalnepantla». Velasco asintió levemente, como si esa información tuviera peso, como si el origen de un hombre importara. «¿Cuánto tiempo llevas así, Ernesto?». La pregunta lo tomó desprevenido. No porque fuera difícil de responder, sino porque nadie se la había hecho nunca. En 4 años de vivir en la calle, la gente que ocasionalmente le daba algo, un peso, una torta, una mirada amable, nunca preguntaba. Daban y se iban, que era su forma de poner distancia entre ellos y la respuesta. Velasco había preguntado. «Casi 4 años, señor. Desde la crisis del 94». Velasco guardó silencio un momento. Ernesto notó que los asistentes intercambiaban miradas entre ellos, esa comunicación silenciosa de quienes trabajan juntos y aprenden a hablar sin palabras. Uno de ellos miró el reloj con discreción. Velasco no miró el reloj. «¿Has comido hoy?», preguntó. Ernesto dudó un segundo. No quería mentir, pero tampoco quería la lástima, que a veces venía con la verdad. «Un café ayer por la tarde», respondió. Velasco asintió de nuevo. Después volteó hacia sus acompañantes con una expresión que claramente no era una pregunta, sino una instrucción. «Vamos a desayunar». El asistente de mayor edad, un hombre delgado de unos 50 años con lentes de armazón café, que respondía al nombre de Mauricio, fue el primero en procesar lo que Velasco acababa de decir. Ernesto lo vio en su cara. Primero la sorpresa, después el cálculo rápido de la agenda del día, después algo parecido a la resignación de quien conoce bien a su jefe y sabe que hay decisiones que no se discuten. «Señor Velasco, tiene la grabación de las entrevistas a la 1», dijo Mauricio con la voz plana del profesionalismo. «Son las 10:15», respondió Velasco. «Hay tiempo». Mauricio no dijo nada más. Cerró la carpeta que traía en las manos con un chasquido suave y asintió. Ernesto estaba parado en la banqueta, sin saber muy bien qué hacer con su cuerpo. Llevaba 4 años aprendiendo a ocupar el menor espacio posible, a hacerse pequeño, a no estorbar. Ahora alguien le estaba diciendo implícitamente que ocupara espacio junto a él, y su cuerpo no sabía cómo responder a esa instrucción. Miró su ropa, una camisa de cuadros que había recogido de un contenedor de donaciones hacía meses, y que tenía una mancha en el hombro que nunca había podido quitar del todo. Sus zapatos tenían la suela despegada en la puntera derecha y hacían un leve sonido al caminar. Se sintió profundamente consciente de cada detalle de su apariencia. «No hace falta que se moleste, señor», dijo con voz baja. «Con los 20 pesos está más que bien». Velasco lo miró con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que tenía algo de la misma calidez. «Ernesto, hace años que no desayuno en esta colonia. Me da gusto tener un pretexto», dijo. Y en su manera de decirlo había algo que hacía imposible saber si era completamente cierto o era la cosa más generosa que alguien puede hacer.
mentir con gracia para proteger la dignidad del otro. Caminaron media cuadra. Velasco iba al centro del grupo con Ernesto a su lado, no detrás, no a la distancia prudente que hubiera marcado la diferencia de sus situaciones, sino al lado. Los asistentes iban ligeramente adelante y atrás, formando una especie de burbuja que los separaba del flujo de peatones. 2 o 3 personas en la banqueta reconocieron a Velasco y se detuvieron a mirarlo. Uno sacó una cámara desechable. Nadie parecía saber qué hacer con la presencia de Ernesto en ese grupo. El lugar al que entraron era una fonda familiar con manteles de hule y sillas de plástico verde, el tipo de lugar donde la comida llega rápido y huele a casa. No era el tipo de restaurante que uno imaginaría eligiendo una figura de la televisión nacional, pero Velasco entró como si fuera un lugar al que viniera todos los días. La señora que atendía las mesas lo reconoció inmediatamente y se le iluminó la cara con una sonrisa enorme. Velasco la saludó por su nombre, lo cual hizo que la sonrisa de la mujer se duplicara. Cuando se sentaron, Ernesto tuvo el cuidado de no apoyar los codos en la mesa, porque su instinto social, ese que no desaparece aunque la vida te cambie de lugar, todavía recordaba los modales. La carta de la fonda era simple: huevos de distintas maneras, enfrijoladas, chilaquiles, jugo, café de olla. Ernesto la tuvo en las manos unos segundos antes de posarla sobre la mesa, porque sus ojos tardaban en enfocar bien con el hambre encima. Todo olía, no solo la comida de las mesas vecinas, sino el aceite caliente de la cocina, el café recién hecho, las tortillas en el comal. Ernesto sintió que el estómago le daba un vuelco físico, casi doloroso, como si el cuerpo entero respondiera al olor antes que la mente. «Pide lo que quieras», dijo Velasco sin levantar la vista de su propia carta. Ernesto miró los precios. Un plato de chilaquiles con huevo costaba 18 pesos. Calculó que con 20 pesos alcanzaba justo. Pensó en pedir solo eso y un vaso de agua. «¿No vas a pedir jugo?», preguntó Velasco, como si hubiera leído su pensamiento. «No, señor, con agua está bien». Velasco dejó la carta sobre la mesa y miró a Ernesto con una expresión tranquila que no juzgaba sino que simplemente observaba. «Ernesto, hoy no estás calculando. Hoy comes. ¿Qué te provoca de verdad?». Hubo algo en el tono, no condescendiente, no performativo, sino genuinamente directo, que hizo que Ernesto bajara un momento la guardia, que 4 años en la calle te obligan a mantener siempre arriba. «Los huevos rancheros», admitió. «Mi esposa los hacía los domingos». Velasco no hizo ningún comentario sobre la esposa, no preguntó, no llenó el espacio con palabras innecesarias, solo llamó a la señora que atendía. «2 órdenes de huevos rancheros, 2 jugos de naranja y una canasta de tortillas extras, por favor», dijo. Mientras esperaban la comida, Velasco le hizo preguntas que Ernesto no esperaba. No las preguntas de protocolo que la gente hace cuando quiere parecer que le importa, pero en realidad está esperando el momento para cambiar el tema. Le preguntó por Tlalnepantla, por la ferretería, por qué tipo de cosas vendía. Ernesto respondió despacio al principio, con la precaución de alguien que lleva mucho tiempo sin tener conversaciones largas, pero fue abriéndose conforme Velasco seguía preguntando con la paciencia particular de alguien que sabe escuchar porque ha pasado décadas entrevistando personas y aprendió que el silencio bien sostenido hace que la gente hable. Le contó de los tornillos y las bisagras y los clientes que llegaban con medidas raras que no encontraban en otro lado y que él buscaba hasta conseguir. Le contó de un cliente viejo que venía cada semana a comprar una sola pila, aunque comprara 4 a la vez,
le saldría más barato, y que con los años Ernesto entendió que el hombre no venía por las pilas, sino por tener con quién hablar. Velasco sonrió ante eso. La comida llegó, y Ernesto hizo algo que no había podido hacer en mucho tiempo: comer despacio. No el despacio de quien quiere parecer educado en una mesa elegante, sino el despacio de quien se permite saborear, de quien no está comiendo con urgencia porque no sabe cuándo va a volver a comer. Era un despacio diferente, el despacio de alguien que por primera vez en mucho tiempo siente que tiene derecho a estar donde está. Los huevos rancheros eran exactamente como los recordaba: la salsa roja con suficiente chile para que picara sin quemar, los huevos con la yema todavía un poco blanda, las tortillas con ese olor específico del comal, que es uno de los olores más profundamente mexicanos que existen. Ernesto comió 2 tortillas enteras antes de probar los huevos, y eso también era un lujo: comer el pan antes que el plato principal, como hace la gente que no necesita calcular cada bocado. Velasco comía en silencio con la serenidad de alguien que no necesita llenar todos los espacios con palabras. Los asistentes habían pedido solo café y revisaban documentos en la mesa de al lado con esa discreción profesional de quienes aprenden a volverse invisibles cuando su jefe lo requiere. En la fonda comenzó a notarse el efecto inevitable. La señora de las mesas lo había dicho en voz baja a alguien en la cocina, y la noticia había salido de la cocina como solo salen las noticias en los lugares pequeños, rápido y sin pedir permiso. Una pareja en Minmozientatinde, la mesa del fondo, empezó a mirarlo con más atención. Un hombre solo en la barra giró su silla ligeramente. Una mujer que había entrado a pedir comida para llevar se detuvo más de lo necesario mientras esperaba. Velasco lo notó. Ernesto también lo notó, y volvió a sentir esa familiaridad incómoda de ser observado, aunque esta vez las miradas no eran de las que atraviesan sin registrar, sino de las que se detienen con curiosidad en la figura que estaba a su lado. Un joven de unos 20 años se acercó con una servilleta en la mano y una expresión de disculpa anticipada. «Perdón que interrumpa, señor Velasco. Soy su fan desde chico. ¿Me podría dar un autógrafo?» Velasco tomó la servilleta y el bolígrafo que el joven extendía. Mientras firmaba sin dejar de escribir, preguntó en voz suficientemente alta para que el joven escuchara: «¿Ya conoces a mi amigo Ernesto?» El joven miró a Ernesto con sorpresa genuina. «No, señor. Ernesto Villanueva», dijo Velasco con el mismo tono que usaría para presentar a cualquier persona en cualquier contexto. Tiene una historia muy interesante. La forma en que lo dijo no era lástima, ni era condescendencia. Era presentación. Era el gesto sencillo e irreversible de hacer que alguien exista en el campo de visión de otro. El joven extendió la mano hacia Ernesto con una sonrisa algo desconcertada pero genuina. «Mucho gusto». Ernesto estrechó la mano. Sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado apagado tanto tiempo que casi no lo reconoció. Cuando el joven se fue con su autógrafo, Ernesto tomó un sorbo largo de jugo de naranja y miró la mesa un momento antes de hablar. Había algo que quería decir, y no sabía bien cómo decirlo, porque llevaba 4 años hablando poco, y las palabras importantes se le habían ido poniendo difíciles, como músculos que no se usan. «Señor Velasco, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro», dijo Velasco. «¿Por qué lo hace?» «No el desayuno. La forma en que...» Se detuvo, porque no encontraba el final correcto para la pregunta. Velasco no respondió de inmediato. Cortó un pedazo de tortilla con los dedos, lo dobló de una manera específica
que es completamente mexicana, y lo usó para limpiar un poco de salsa del plato antes de comerlo. Era un gesto doméstico, cotidiano, el gesto de alguien que come sin actuar. Cuando tenía como 12 años, dijo finalmente: «Viví una temporada muy difícil. No voy a entrar en detalles, pero hubo una época en que dependí completamente de la generosidad de personas que no me conocían. Y aprendí algo que no he olvidado: que la diferencia entre la persona que da y la persona que recibe a veces es solo una circunstancia. A veces es una crisis económica, a veces es una enfermedad, a veces es una decisión que tomaste hace 20 años que en ese momento parecía perfectamente razonable. Nadie llega a la calle porque quiera llegar a la calle». Ernesto escuchaba sin interrumpir. «Lo que más me marcó de esa época», continuó Velasco, «no fue la ayuda material. Fue la gente que me trataba como si yo todavía valiera algo. Eso es lo que no se olvida. El dinero se acaba, la comida se digiere, pero que alguien te haya mirado como persona cuando todos los demás te miraban como problema, eso dura». Ernesto tuvo que bajar la vista porque sintió que los ojos se le estaban llenando, y había una parte de él, la parte que todavía recordaba ser un hombre con ferretería y casa y dignidad construida durante décadas, que no quería llorar frente a nadie. «Usted me está mirando como persona, señor», dijo con la voz apenas firme. «¿Por qué eres una persona, Ernesto? Eso no cambia». Terminaron de desayunar con una calma que Ernesto no había experimentado en años. No había prisa, no había nadie esperando que se fueran, no había esa tensión constante de sentir que uno ocupa un espacio que no le pertenece. Velasco pidió más café para los dos y siguieron hablando, esta vez de cosas más ligeras. De la colonia Hipódromo y cómo había cambiado desde los 80, de la crisis del 94 y cómo había golpeado a tanta gente que nadie hablaba de eso con suficiente honestidad, de la música que sonaba en la radio esos días y que a Velasco le parecía que cada vez llegaba más rápido y se olvidaba igual de rápido. Ernesto se descubrió opinando, diciendo cosas como «yo creo que» o «a mí me parece que», frases que no había usado en mucho tiempo, porque para opinar hay que sentir que tu opinión importa a alguien, y esa sensación se va perdiendo cuando nadie te escucha durante demasiado tiempo. Mauricio, el asistente de los lentes café, se acercó a la mesa con discreción. «Señor Velasco, ya son las 11:40». Velasco asintió. Miró a Ernesto. «Tengo que irme en unos minutos. ¿Tienes dónde pasar la noche hoy?» «Hay un albergue en la colonia Doctores que a veces tiene lugar», respondió Ernesto. Velasco sacó su cartera. Ernesto esperaba que sacaría algunos billetes, y eso habría estado bien. Habría sido más de lo que esperaba cuando cruzó la calle esa mañana. Pero Velasco sacó primero una tarjeta y la puso sobre la mesa frente a Ernesto. «Este es el número de mi oficina en Televisa. El nombre que tienes que pedir es Guadalupe. Es mi coordinadora. Dile que hablas de mi parte». Ernesto miró la tarjeta sin tocarla todavía, como si tocarla hiciera que la situación se volviera más real de lo que su cabeza podía procesar. «No te estoy prometiendo resolver todo», dijo Velasco con honestidad directa. «Pero Guadalupe conoce gente que ayuda con situaciones como la tuya. Documentos si los necesitas, contactos para trabajo, ese tipo de cosas. Ella puede orientarte». «¿Y si llamo y le digo que usted me dijo que llamara, me va a creer?», preguntó Ernesto, con la duda genuina de alguien que lleva 4 años aprendiendo que el mundo tiene más puertas cerradas que abiertas. Velasco sonrió ligeramente. «Le voy a decir hoy que puede recibir tu llamada. Así cuando llames, ya sabe quién eres».
Ernesto tomó la tarjeta. Le dio la vuelta entre los dedos una vez, como verificando que era real. Después Velasco puso sobre la mesa, sin ceremonia, sin el gesto dramático que habría convertido el momento en algo que obligaba a la gratitud excesiva, 4 billetes de 100 pesos. Para los próximos días, dijo simplemente. Cuando salieron de la fonda, había 5 o 6 personas esperando en la banqueta. Alguien había dicho algo adentro, o alguien había pasado y reconocido a Velasco a través del vidrio. Los asistentes se posicionaron con la práctica de quienes han manejado esa situación cientos de veces. Velasco firmó lo que le pusieron enfrente, sonrió para las cámaras desechables, dijo algunas palabras amables. Ernesto esperaba a un lado. No era la primera vez que esperaba a un lado. Llevaba 4 años haciéndolo, apartándose del flujo principal de la gente, ocupando los márgenes, existiendo en el borde de los espacios. Pero esta vez era diferente, porque esta vez estaba esperando a alguien que sabía que él estaba ahí. No era el esperar invisible de siempre. Era el esperar de alguien que tiene un lugar al cual volver en unos momentos. Cuando el grupo de fans se dispersó, Velasco caminó hacia donde estaba Ernesto. No lo llamó desde lejos, no le hizo señas. Caminó hasta donde él estaba y se paró junto a él de una manera que era deliberada, sin parecer deliberada, la naturalidad de alguien que ha decidido algo y lo ejecuta sin necesitar que se note el esfuerzo. Una mujer de mediana edad, que todavía no se había ido y que había estado observando toda la escena con expresión de quien intenta entender qué está viendo, se acercó con cautela. «Disculpe, señor Velasco, ¿quién es este señor?», preguntó mirando a Ernesto con curiosidad abierta, sin malicia, pero también sin filtro. Velasco respondió sin pausa. «Es Ernesto Villanueva. Fue ferretero en Tlalnepantla durante muchos años. Hoy desayunamos juntos y me contó cosas muy interesantes sobre cómo era esta ciudad, antes de que todos decidiéramos que el progreso era lo más importante». La mujer miraba a Ernesto con una expresión que había cambiado. Ya no era la curiosidad de quien ve algo que no encaja en el panorama. Era la curiosidad de quien acaba de recibir contexto, y ese contexto cambia completamente lo que está viendo. «Mucho gusto», dijo la mujer hacia Ernesto. «El gusto es mío», respondió Ernesto, y en su voz había algo que hacía semanas o meses que no estaba. Firmeza. La firmeza tranquila de alguien que fue presentado con su nombre y su historia, y de repente recuerda que tiene ambas cosas. Velasco se despidió de la mujer y caminó con Ernesto unos metros más, alejándose del pequeño grupo, hasta que estuvieron en un tramo de banqueta tranquilo. Se detuvieron. El sol de la mañana de marzo caía de lado y hacía que las sombras fueran largas y definidas sobre el pavimento. Velasco extendió la mano. Ernesto la estrechó. «Cuídate mucho, Ernesto. Y llama». «Voy a llamar, señor. Esta vez lo voy a hacer». Ernesto Villanueva llamó 4 días después. Había pasado esos 4 días con la tarjeta de Velasco guardada en el bolsillo interior de la camisa, contra el pecho, porque era el lugar donde las cosas importantes no se pierden y no se mojan si llueve. La había sacado varias veces para mirarla, para asegurarse de que seguía ahí, de que no había sido un sueño de los que a veces le venían cuando dormía en la banca del parque, y en los que tenía ferretería y café caliente, y Carmen oliendo a lavanda. Guadalupe contestó al segundo timbre, y cuando Ernesto dijo su nombre, hubo una pausa muy breve, seguida de un «sí, ya sé quién eres. El señor Velasco me habló de ti». Esas 8 palabras, «ya sé quién eres», hicieron algo que Ernesto no supo describir en el momento,
y que tardó años en entender del todo. Significaban que alguien lo había mencionado, que en algún lugar, en alguna conversación, que él no había presenciado, su nombre había sido dicho por alguien que importaba, dicho con suficiente consideración para que otra persona lo recordara. Llevaba 4 años siendo nadie, y de repente alguien sabía su nombre antes de que él lo dijera. El proceso no fue rápido ni sencillo. Guadalupe lo conectó con una asociación civil que trabajaba con personas en situación de calle y que tenía convenios con el gobierno para regularizar documentos vencidos o extraviados. Ernesto tardó 3 semanas en reunir lo necesario para iniciar el trámite. Hubo días en que el proceso se atascó y hubo momentos en que su propio cansancio acumulado de 4 años le decía que era demasiado difícil, que era más fácil volver a la banca del parque y al ritmo conocido de pedir monedas y esperar. Pero guardaba la tarjeta en el bolsillo contra el pecho y se acordaba de la voz de Velasco diciéndole: «Eres una persona, Ernesto, eso no cambia», y seguía. 6 meses después del desayuno en 1900, La Fonda, Ernesto Villanueva tenía una habitación rentada en una vecindad de la colonia Guerrero y un trabajo de medio tiempo en una ferretería de la colonia Tepito, cuyos dueños habían aceptado contratarlo cuando Guadalupe los llamó para recomendarlo. No era su ferretería, no era Tlalnepantla, ni el negocio que había construido durante 15 años, ni la vida que la crisis le había quitado. Pero era un cuarto con puerta que cerraba con llave, y un trabajo al que llegar cada mañana, y café caliente que él mismo se preparaba antes de salir. Le escribió una carta a Velasco. No tenía dirección personal, así que la mandó a la oficina de Televisa a nombre de Guadalupe para que se la hiciera llegar. En la carta no había mucho. Ernesto nunca había sido hombre de muchas palabras escritas. Decía que tenía trabajo, que tenía cuarto, que desayunaba todos los días. Decía que no había olvidado lo que Velasco le había dicho, sobre que la diferencia entre quien da y quien recibe es sólo una circunstancia. Y decía que había encontrado la manera de cumplir lo que Velasco le había pedido implícitamente esa mañana, porque Ernesto llevaba 2 meses llevando tortas los martes al albergue de la colonia Doctores, donde antes dormía. No muchas, las que podía pagar con lo que le sobraba después del cuarto y el transporte, pero las llevaba. No supo si la carta llegó, no recibió respuesta, pero tampoco la necesitaba. Cuando Raúl Velasco murió en noviembre del 2002, Ernesto se enteró por la radio en la ferretería donde trabajaba. El dueño puso la noticia y en la tienda hubo un silencio de esos que no se planean, sino que simplemente ocurren cuando algo grande se detiene. Ernesto siguió acomodando los tornillos en los cajones, que era lo que estaba haciendo, pero sus manos se movieron más despacio. Sintió que se le cerraba algo en la garganta. Esa noche sacó la tarjeta que guardaba desde hacía 5 años. Estaba desgastada en las orillas y tenía un doblez en la esquina izquierda de tanto sacarla y guardarla, pero las letras seguían legibles. La tuvo en la mano un rato largo. Después la guardó de nuevo en el bolsillo contra el pecho, que era el lugar donde las cosas importantes no se pierden. Hay personas que pasan por tu vida en un momento tan breve que casi no las registras, y hay personas que pasan en un momento igual de breve y te reordenan por completo. Raúl Velasco se detuvo en una banqueta de la colonia Hipódromo una mañana de marzo y vio a un hombre que el mundo había decidido no ver. No lo vio con lástima, no lo vio como un problema a resolver o como una oportunidad de sentirse generoso. Lo vio como Ernesto. Y eso, que suena tan pequeño,
fue lo más grande que alguien le había dado en años. El mundo está lleno de personas que caminan por las banquetas con el paso acelerado y los ojos hacia adelante. Y está lleno de personas que caminan a la orilla esperando que alguien se detenga. La distancia entre esos dos grupos es más pequeña de lo que cualquiera quisiera admitir. A veces es solo una crisis, a veces es solo un año malo, a veces es solo la vida haciendo lo que la vida hace sin pedir permiso. La próxima vez que alguien te detenga en la calle, tómate 3 segundos antes de acelerar el paso. No porque puedas resolver todo, sino porque a veces lo único que alguien necesita para seguir adelante es que alguien lo llame por su nombre.